todos en la vida han tenido una situación donde de pronto quedan con cierto rencor, o no sé si la palabra exacta sea rencor, David, pero después ven la necesidad de perdonar, de sanar y finalmente pues como liberar de pronto todo con lo que quedaron reprimidos. Y por eso hoy, David, como siempre nos acompaña, nos vas a hablar de eso, de la importancia de pronto de perdonar, del que conlleva perdonar. sanar, y bueno, arranquemos con el tema. Claro que sí. Primero, buenas tardes, un cordial saludo para las Camilas, así ya no las veía junticas, muy bellas todas dos. Bueno, claro que sí, el sanar y el perdonar. Qué bueno abordar, por ejemplo, a alguien que tuvo la oportunidad de llamarme hace poco, y fue que se quedó en el programa también como ahí, como no sé, pero me hizo la pregunta después. Entonces ella me decía que uno de sus deseos era ser madre y que por X o Y motivos no había podido, por decir algo, y que ya había tenido pues algunos fracasos referente a ello. Bueno, hay que tener en cuenta varios programas de vida, un transgeneracional que ha pasado en la familia, en este ámbito de situaciones o de circunstancias, o a veces es la preparación que yo tengo para si estoy apto para ser padre o madre, o en fin, o simple y llanamente en algún momento de la vida también pudo haber pensado y haber dicho, yo no quiero ser mamá, así sea que después cambió De parecer. efectivamente, pero ya hay algo que decretó y dijo, yo no quiero ser madre, y por X o Y motivo el universo le copió muy bien su frase, su petición, y obviamente se lo llevó a cabo. Bueno, todo en la vida se puede sanar, transformar o perdonar, como decías tú. Si por X o Y circunstancia, digamos, esa persona en algún momento lo llegó a pensar, por decir algo, no es sino imaginarse ese momento en el cual lo dijo, ese momento en el cual lo pensó, y vamos a suponer, antes de decirlo, arrepentirse y no decirlo, como cuando hacemos una regresión, por ejemplo. Por eso se va a una regresión, y cuando se hace una regresión es impedir que pase tal situación, de manera que realmente el nudo o la situación que se iba a presentar allí automáticamente se libere o se sane. O simple y llanamente también el motivo de meditación, de oración, como lo quieran llamar, pedirle al universo que le dé la oportunidad nuevamente de ser madre y todo lo demás. Y cuando tú lo haces convencido de lo que quieres hacer, sin duda alguna va a tener esa oportunidad. Muy importante, de igual manera, en ocasiones suele pasar, una persona tuvo abortos anteriormente, primero porque estuvo muy joven y realmente no tenía la condición necesaria para asumir el rol de papá y de mamá, o en fin, y automáticamente lleva un aborto. Es muy propenso y es muy fácil de que ahí en adelante el hecho de concebir nuevamente sea sumamente difícil. Primero porque la energía no está en el punto, primero porque realmente el hecho de que yo me haya equivocado anteriormente, eso también va a repercutir en la vida mía. Entonces automáticamente eso va a tener unos nudos muy fuertes que van a obstaculizar una cantidad de cosas. En alguna ocasión yo enseñaba filosofía, y me ha gustado enseñar una filosofía muy abierta, una filosofía muy espiritual, una filosofía basada de hecho en la vida en la cual vivimos. Y terminé una clase de filosofía donde estábamos hablando de lo que era la ley del karma, lo fuerte que era la ley del karma. Terminé la clase, se avecina una señora y me pregunta, profe, mira, en mi vida tuve 3 hijos. El menor tenía 8 añitos, ese niño para mí era mi adoración, era mi vida, lo era todo. No era que mis otros hijos no me importaran, pero para mí ese niño era especial, no sé qué tenía. Y ese niño, siendo lo más aliviado del mundo, de un momento a otro se me murió. Para mí eso fue tremendo, me movió el piso, mejor dicho. ¿Qué pasó allí? Muy sencillo, tú abortaste antes, ¿verdad? Sí. Bueno, es como si la ley del karma te lo hubiera cobrado con él. La ley del karma nunca te va a cobrar algo con lo más sutil, al contrario, te va a cobrar con lo que más te duele. Precisamente, ¿por qué? Porque hay que aceptar, hay que comprender lo fuerte que es este tipo de situaciones, y posiblemente ese hijo que para vos era tan importante, te lo quitaron y te dolió tanto. Lo mismo puede haber pasado con ese niño que venía en camino y que tú interrumpiste ese proceso de vida. Entonces, miren la situación de esto, de acuerdo a ello, cómo funciona. David, frases como, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Okay. Si yo quería y no pasó, pero definitivamente yo no entiendo, si todo está dado, frases como esas, que son las que uno no se hace para perdonarse, claro, porque estamos hablando de un perdón propio. Sí, claro, claro. Entonces, ¿cómo se superan esos espacios? Muy bien, perfecto. Lo primero es mirar el pasado.
es muy bueno hacer como un alto en el camino. A medida que voy avanzando me detengo, miro hacia atrás y comienzo como a evaluar algunos episodios o sucesos que me han pasado en la vida, posiblemente con relación a la situación o en mi familia, quien ha vivido este tipo de cosas, una mamá, una abuela, o en fin. ¿Por qué? Porque automáticamente los programas de vida se van a repetir. Si tú, por ejemplo, tienes un familiar que va a prisión, a futuro va a haber alguien que va a nacer con el mismo programa de él y va a repetir lo mismo. Si en tu familia hubo alguien que se quitó la vida, va a haber alguien que va a repetir el mismo episodio, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante evaluar hacia atrás. Y eso no se puede prevenir, no hay forma de prevenirlo. Todo se puede prevenir. Por eso es muy importante, cuando en la vida se repiten ciertas circunstancias o ciertas situaciones que nos van a mover enormemente o que nos van de hecho incluso a desestabilizar la vida, es muy importante entonces corregir ciertas cosas. Por ejemplo, yo anhelo esto. Digamos, mira una situación bien particular. No sé si Camila también había llegado a escuchar que uno a los hijos no le debe de poner ni el nombre del papá ni el nombre de la mamá. ¿Habían escuchado eso? No. Sí, porque resulta que los karmas, por ejemplo, si tu niña, una niña tuya se va a llamar Camila, o se va a llamar como se va a llamar el papá del hijo, por decir algo, automáticamente el hijo va a recibir los mismos karmas de la mamá o del papá, si fuera el caso. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que se llama una separación de energía. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, digamos, hay en ocasiones que nos ha tocado que resulta que el papá murió, o el hijo incluso, y tenía el nombre del papá o del hijo. Hay que hacer el proceso en el cementerio donde nos desvinculamos energéticamente. Renuncio por tener tu nombre a cargar tus karmas, a cargar tus errores, a cargar tus problemas, y a partir de hoy te libero de ellos y me libero de ellos. Correcto, por eso se dice que todo lo que decretes en la vida es muy importante cómo lo pides y cómo lo dices, porque o propicias o automáticamente bloqueas. Entonces eso ya lo defines, correcto. Entonces hay que poner mucho cuidado de eso, porque eso juega energéticamente un papel importante. Entonces, en esos programas de vida, por eso te digo, todo en la vida se repite. Si yo no le pongo cuidado a la situación, se repite nuevamente. Bueno, Ahí ¿qué procesos como de sanación interna se recomiendan? No sé, oración, baños, prender velas, ¿qué tipo de cosas se recomiendan en estos cortos minutos que nos quedan? Claro. Lo primero es hacer conciencia. Por ejemplo, tú tuviste una pérdida grande, por ejemplo, digamos la pérdida de una empresa. Entonces sería hacer ese corte de esa empresa. Si yo tengo una empresa y me quebré y la empresa se llamaba X, no le puedo poner la empresa que siga el mismo nombre, porque me va a pasar lo mismo, me va a volver a quebrar. Entonces tengo que volver a cortar ese círculo energético. Entonces, por ejemplo, referente a ello, listo, voy a crear una empresa nueva. A partir de hoy abro una empresa nueva con una luz nueva y será totalmente diferente. No hay espacio ni paso para el fracaso nuevamente. Lo decretaste, lo has pedido y estás convencido de ello. Cuando tú pides algo con respeto, con amor y todo lo demás, maravilloso. ¿Qué sentido tiene, por decir algo, alguien que viva, no sé, en la miseria tal vez? ¿Qué sentido tiene pedir dinero si lo que va a hacer con ese dinero tal vez será humillar, correcto, o hacer cosas malas con él? En fin, entonces eso es lo peor que podría pasar, porque todo esto nos va a contaminar y nos va a volver absolutamente nada. Ahí está entonces David Granda, nos acompañó hoy hablándonos de la importancia de saber perdonar, sanar situaciones que de pronto nos estancan y no dejan que energéticamente fluyamos Avancemos. como debemos de fluir y de Así avanzar. es, claro. Básicamente todo es mental. Exactamente, Como para sana, que- cuerpo sano. Como para que nos quede claro, televidentes, todo es mental y uno decreta las cosas de la manera que las desea, de forma Convencido. real o de forma inconsciente. Y convencido de que sea así. Si tú sales de la casa convencido, me van a robar, te roban. Sí, eso sí es muy claro y Eso se ha sí, escuchado muy mucho. cierto. David, muchas gracias. Con De mucho verdad, gusto. nosotros felices siempre de tenerte aquí y Gracias. los tips que nos dan son maravillosos, porque es que además todos los televidentes y todos nosotros en algún momento hemos pasado por alguna de estas situaciones en las que definitivamente uno dice, no, pucha, ya se me acabó el mundo, no Sí. quiero más, y uno lo que se tiene que dar cuenta es que hay más opciones y más cosas. Así es. Muy bien.
Así es, Cami. Y nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte comercial, pero ya regresamos aquí en Tu Punto. Ustedes saben que siempre les tenemos invitados muy buenos, así que por favor no se desconecte porque ya venimos. Tu punto de encuentro, aquí nos vemos.